Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro Peso, soy licenciado kinesiólogo fisiatra, egresado de la Universidad de Buenos Aires y hoy voy a hablar sobre prevención de lesiones en el futsal. Primero, antes que hablar de la prevención propiamente dicha, vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología, ¿sí? Estos son datos que nos arrojan diferentes estudios que se realizan para analizar lesiones en el deporte, y lo que se encontró en algunos estudios que se publicaron en la revista de la Asociación de Kinesiología del Deporte acá en el país es que en un grupo de jugadores de futsal de la edad entre los 12 y edad adulta, es decir, con edad de primera, se encontraron alrededor de 174 lesiones en una temporada, ¿sí? De estas 174 lesiones, la gran mayoría, casi un 60%, se produjeron de forma sin contacto, es decir, en unas situaciones en las cuales el jugador se lesiona solo, sin ningún contacto con un rival ni con un compañero en caso de un entrenamiento, ¿sí? Otro dato importante es que el mayor porcentaje en cuanto a lo que es si se producen en el entrenamiento o en situaciones de juego, se produjeron más que nada en entrenamiento. Es decir, con estos dos datos vamos a trabajar, digamos, lo que es la prevención de lesiones entonces en las situaciones de juego y en las situaciones de no contacto. Esto es importante porque son las situaciones en las cuales más vamos a poder prevenir la lesión y son las lesiones en las cuales más vamos a encontrar la incidencia. Seguimos hablando un poquito de lo que es la epidemiología. En cuanto a lo que son las lesiones sin contacto, que son las más prevenibles propiamente dichas, vamos a encontrar un bajo porcentaje en cuanto a lesiones óseas, en las situaciones sin contacto, vuelvo a repetirlo, seguido por un porcentaje de lesiones tendinosas, por último un porcentaje un poquito más elevado de lesiones ligamentarias y un alto porcentaje de lesiones musculares. Es decir, recopilando un poco, de las lesiones de sin contacto y de las lesiones de entrenamiento, que son las más frecuentes, vamos a tener un alto porcentaje, casi un 56%, de lesiones musculares. Por otro lado tenemos lesiones por contacto, que va a cambiar un poco el porcentaje. Tenemos más que nada lesiones óseas, seguido por las ligamentarias, musculares y tendinosas en último lugar, ¿sí? Hablando un poquito de lo que son las lesiones musculares y lo que es las generalidades de características de cada una de ellas, tenemos 3 grados de lesiones. Grado 1, 2 y 3, según el porcentaje de fibras lesionadas involucradas en la lesión, ¿sí? Un grado 1 involucra menos de un 5% de fibras musculares, un grado 2 de entre un 5 y un 50% y un grado 3 mayor a un 50% de fibras musculares involucradas en la lesión. Para tener en cuenta el desarrollo de un programa preventivo vamos a hablar de los factores de riesgo. Es decir, los factores de riesgo son altamente importantes porque una vez que los identificamos y una vez que logramos hacer foco en reducirlos dependiendo el jugador o dependiendo la circunstancia en la que se encuentra la época del año, vamos a poder reducir altamente el porcentaje de lesiones y vamos a poder prevenir mucho más este tipo de situaciones. Por un lado, el factor de riesgo más importante para tener en cuenta son las lesiones previas. Es decir, si un jugador cuenta con un historial de lesiones musculares en este caso, ya va a ser un porcentaje alto y una posibilidad de tener nuevamente lesiones este tipo de jugador y este tipo de patología, ¿sí? El otro factor de riesgo, el cual vamos a tener que hacer foco y en el cual vamos a tener que estar prestando atención, son los desbalances musculares. Desbalances musculares hablamos tanto con respecto a un miembro y al otro, es decir, en el caso, por ejemplo, un cuádriceps con respecto al otro, el cuádriceps con menor fortalecimiento o más débil va a ser el músculo con mayor riesgo a lesionarse. Y también desbalances musculares hablamos de los desbalances entre músculos antagonistas de un mismo miembro, es decir, un isquiotibial respecto a un cuádriceps, siempre hablando obviamente del músculo más débil, va a tener mayor riesgo de lesionarse que el músculo más fortalecido. La carga interna, ¿qué es la carga interna? Son los factores de riesgo que vienen intrínsecos al propio jugador, al propio paciente. En este caso pueden ser factores psicológicos, problemas emocionales, problemas de descanso, factores fisiológicos o de lo que es la antropología propia del jugador. Tenemos lo que es la carga externa, que eso sí es algo sobre lo cual vamos a poder influenciar bastante en cuanto al volumen de entrenamiento, la carga, la intensidad, las horas de descanso que tengan entre un estímulo deportivo y otro. La edad del jugador, ¿sí? La edad del jugador nos indica que a mayor edad, mayores riesgos tiene de producirse una lesión muscular. Y por último, una mayor distancia entre partidos. Es decir, a mayor distancia entre partidos, mayor riesgo de producirse una lesión. Esto es lo que la literatura nos arroja. Hablando propiamente de la prevención, vamos a hablar de que se debe incluir un programa de ejercicios preventivos que incluya un estímulo de 3 veces a la semana
puede ser dentro de la parte física, previo a la parte física, siempre dentro de la práctica de juego, o incluir algún tipo de ejercicios para que el jugador realice por su cuenta en su casa. Y vamos a hablar principalmente de diferentes tipos de ejercicios. Primero, los que son de movilidad y flexibilidad, a través de los cuales podemos primero evaluar la flexibilidad de forma bilateral, siempre, como decíamos antes, por las asimetrías que puede haber entre un miembro y otro, evaluando la flexión de cadera para controlar y para chequear lo que es la flexibilidad de los músculos posteriores, los isquiotibiales, la extensión de cadera, que ahora lo vamos a ver en una de las imágenes más adelante, para lo que es la flexibilidad de lo que es el recto anterior y del músculo psoas, que se encuentran adelante, lo que es la movilidad de columna lumbar y pelvis, que también va a estar involucrado en lo que es la musculatura del psoas y los isquiotibiales, la movilidad y flexibilidad del tobillo, para lo que es la elasticidad que pueda llegar a tener los músculos del gemelo, de la pantorrilla, y por último la movilidad y flexibilidad de la rodilla para también evaluar los isquiotibiales y los gemelos. Tenemos por un lado lo que es la movilidad de cadera, ¿sí? Como decíamos, para evaluar la flexibilidad de los isquiotibiales, la movilidad en extensión de cadera para evaluar lo que es el psoas, el recto anterior, y por último la de tobillo, que nos va a dar un indicio de cómo está esa flexibilidad de los gemelos. Otro de los ejercicios que vamos a tener que tener en cuenta es lo que es la estabilidad lumbopélvica, hablar de lo que es el core o lo que es el núcleo, la gran mayoría debe estar familiarizado en cuanto a que es la musculatura profunda de la región lumbar y pélvica, ¿sí? Se sabe y se ha estudiado que la activación de esa musculatura es la que nos garantiza tener una estabilidad axial, una estabilidad del tronco para luego, cuando uno realiza un gesto deportivo o una contracción muscular de uno de los miembros o una de las extremidades, se produzca sin lesión y sin una contracción brusca acelerada. Es decir, la estabilidad lumbar y pélvica nos va a garantizar dos cosas. Por un lado, tener un tronco estable para la realización de distintas tareas y evitar que la musculatura distal o la musculatura de las extremidades produzca contracciones bruscas y con características lesionales. Vamos a hablar, además de lo que decíamos ya, de estabilidad lumbar y de movilidad y flexibilidad, de lo que es la musculatura, de lo que es el fortalecimiento excéntrico de los músculos, ¿sí? Se estudió y se investigó que el fortalecimiento excéntrico de las distintas de la musculatura va a garantizarnos y va a prevenirnos los distintos tipos de lesiones. Vamos a hablar con respecto a la musculatura de la cara posterior del muslo, de los que son los isquiotibiales, un ejercicio que es gold standard, es decir, está evidenciado que es el más indicado para prevenir lesiones, que es el curl nórdico del jugador en posición de rodillas, un asistente, un preparador físico, quien sea, sosteniendo desde la parte inferior de las piernas a nivel de los tobillos y dejando que el jugador extienda las rodillas cayéndose con el tronco hacia adelante. En el caso de no poder realizarlo por una debilidad o por falta de fuerza, digamos, debilidad de la cara posterior, es muy común, es un ejercicio bastante intenso. Lo que se puede hacer es asistirlo con una banda elástica desde el tórax, sosteniendo con un tensor en la pared, o simplemente extendiendo los brazos y apoyando las manos en el caso de no poder realizarlo de forma correcta para no golpearse, obviamente. Para lo que son los músculos de la cara anterior, los isquiotibiales, el cuádriceps y el recto anterior, vamos a hacer un ejercicio parecido que se llama curl nórdico reverso, ¿sí? Es en la misma posición, pero lo que hace el jugador es extenderse, es decir, dejarse caer hacia atrás, controlando y evitando que esa caída sea de forma brusca, ¿sí? Controlando y frenando la caída hacia atrás. Para lo que son los aductores, el ejercicio ideal para lo que es la prevención de lesiones se denomina la plancha de Copenhague. Es un ejercicio similar a una plancha lateral en la cual el miembro inferior que queda a nivel superior se posiciona sobre un banco. Y lo que se puede hacer con este ejercicio primeramente es realizarlo de forma isométrica y no excéntrica, porque es realmente muy difícil y muy complicado si nunca lo realizaron, pero a medida que puede desarrollar la fuerza y progresar, se debe avanzar hacia la contracción excéntrica con el mismo ejercicio. En cuanto a lo que es el fortalecimiento excéntrico, siempre, como decíamos antes, evaluar de forma bilateral, evaluar de forma del mismo miembro con respecto a lo que son los músculos antagonistas y luego de lo que son esos ejercicios bien analíticos, realizar ejercicios también excéntricos, pero por ahí un poquito más lo que se llama funcionales, quizás una sentadilla monopodal, controlando el descenso del cuerpo, una sentadilla búlgara, un desplante, unas subidas al cajón, un peso muerto de una pierna. Son todos ejercicios con un buen componente excéntrico que nos pueden ayudar a prevenir lesiones. Por último, para hablar de lo que es el programa preventivo en el caso de lesiones musculares, vamos a agregar lo que son ejercicios de sprint, de coordinación y de técnica de carrera. Si bien son ejercicios que los jugadores quizás estén acostumbrados a hacer, siempre es bueno recordarlos y tener en cuenta por qué el jugador en una situación de entrenamiento los realiza de forma
concentrada y coordinando y pensando el movimiento, y eso trasladado a la situación de juego nos va a garantizar que a medida que realiza situaciones deportivas o gestos deportivos con oposición, la coordinación va a ser algo que ya tenga automatizado el jugador y aprendido a nivel de lo que es el entrenamiento. Pasamos al otro punto, lo que son las lesiones ligamentarias y lo que es la prevención de las mismas. Vamos a hablar con mayor frecuencia de lo que es la lesión de esguince de tobillo, ¿sí? El esguince de tobillo es una lesión que por lo general se reproduce en lo que es el ligamento lateral externo, que posee 3 fascículos, y al igual que las lesiones musculares también se las define en 3 grados, grado 1, 2 y 3, según la severidad y las estructuras que estén involucradas en la lesión. Vamos a tener también factores de riesgo intrínsecos, como decíamos antes, que son propios del jugador y muy difíciles de modificar porque tienen que ver con la posición de la mortaja tibioperonia, algo más a nivel estructural y anatómico, que no vamos a poder influir sobre eso. Pero, como decíamos antes también, los factores extrínsecos es donde vamos a tener que hacer foco para evitar las lesiones. Hablando de lo que es la prevención propiamente dicha, vamos a tener que los esguinces previos, también vuelve a ser un factor importante para la posibilidad de volver a desarrollar un esguince, y se comprobó que hasta un 40% de esguinces mal curados generan una inestabilidad crónica de tobillo y nos pueden llegar a volver a producir esguinces a repetición. Es esa sensación de que los jugadores o los deportistas sienten como que el tobillo se les va constantemente o como que se esguinzan constantemente, es porque en su momento quizás tuvieron un esguince más fuerte, fue mal curado y desarrollan lo que se llama la inestabilidad crónica. Vamos a hablar también de lo que es la movilidad de tobillo como factor importante, siempre garantizar que la movilidad de tobillo, sobre todo en flexión dorsal, sea buena y sea bilateral, nos va a evitar esguinces por falta de movilidad. El fortalecimiento de la musculatura periarticular, como son los peroneos, los gemelos y el tibial anterior. La velocidad de reacción, la velocidad de contracción de la musculatura peronea. Lo que es la coordinación también va a ser un factor importante para tener en cuenta, como así también los equilibrios, tanto estático como dinámico, van a ser trabajados en el programa preventivo. Lo que tenemos como ejercicios preventivos son ejercicios de fuerza, bien analíticos en cuanto a la musculatura periarticular. Van a ser ejercicios de eversión que pueden ser realizados con bandas elásticas, de flexión dorsal para la musculatura de lo que es el tibial anterior, la musculatura de la cara anterior, y ejercicios monopodales de lo que es la musculatura posterior de la pierna, propiamente dicha los gemelos. Nos van a garantizar una fortaleza periarticular para estabilizar de forma activa la articulación. Una vez que esos ejercicios ya pueden ser dominados y pueden ser realizados sin dificultad, se puede pasar a ejercicios monopodales y más funcionales como peso muerto monopodal. En cuanto a lo que son los equilibrios, tanto estático como dinámico, debemos pensar en iniciar con ejercicios en el suelo, sin ningún elemento desestabilizante, sin ninguna superficie desestabilizante, de forma estática. Puede ser con el jugador apoyado sobre solamente un pie, sin realizar ningún movimiento, para después progresar en esa misma superficie, es decir, en el suelo sobre un pie, con elementos desestabilizantes como puede ser una pelota, puede ser una pesa y movilizarla en cuanto a lo que es el tren superior, o simplemente mover un pie para adelante, para atrás, para los costados, para generar un estímulo desde lo que es el tren inferior. La coordinación, el uso de escaleras de coordinación, la mayoría los debe conocer. Y por último vamos a hablar de lo que es la velocidad de reacción. Se pueden realizar ejercicios, por ejemplo, de pedirle un cambio de dirección cuando se le dé el comando, pedir que se levante y que acelere, pedir que frene, pedir que salte y que aterrice. Todo eso se va a evaluar y se va a tener en cuenta esa velocidad de reacción como factor de prevención de lesiones. Y lo último que tenemos para hablar es en cuanto a la velocidad de los músculos peroneos. También se puede realizar un ejercicio en cuanto a lo que es el comando de voz, pedirle que la contracción sea cuando el terapeuta o el preparador físico les indique la contracción de los músculos peroneos. Nos va a garantizar que en las situaciones de juego esa musculatura se pueda contraer de forma rápida y nos estabilice la articulación en el caso de que los ligamentos tiendan a ceder un poco. El último tema que vamos a hablar en prevención de lesiones es las tendinopatías. ¿Sí? Las tendinopatías vamos a tener en cuenta que son lesiones más que nada por sobreuso, que no se dan de forma traumática, es decir, tienen un avance progresivo, se van generando con el paso del tiempo y con la carga de los entrenamientos y de los partidos. Vamos a tener a grandes rasgos dos clasificaciones, las tendinitis y las tendinosis, según el tiempo en el cual esté afectando la estructura anatómica. ¿Sí? Vamos a hablar de tendinitis para una situación más aguda y más inflamatoria, y una tendinosis para una situación más crónica o más avanzada, en la cual hay una situación más degenerativa que inflamatoria. Como decíamos, son lesiones por sobreuso, y en cuanto a la prevención, se encontró que hay distintas formas de trabajarlos y de prevenir la aparición de estos dolores,
que van a ser contracciones isométricas en un primer momento y luego excéntricas, tanto para tendinopatías de Aquiles como para tendinopatías del tendón rotuliano, que son las más frecuentes en fútbol y en futsal. La forma correcta de trabajarlos a nivel de lo que es la isometría es contracciones de hasta 45 segundos con 2 minutos de pausa por 5 series de cada ejercicio, y las contracciones excéntricas, se pueden trabajar 3 series de hasta 8 o 10 repeticiones. Vamos a hablar a grandes rasgos de la clasificación de lesiones, ¿sí? Tenemos por un lado lesiones que son más bien estructurales y lesiones que son más bien funcionales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lesiones estructurales? Que son lesiones que producen cambios en la estructura muscular o en la estructura ligamentaria u ósea, según el lugar donde se produzcan. Son las que van a poder ser evidenciables según los estudios complementarios médicos, como por ejemplo una resonancia magnética, una radiografía o una tomografía o una ecografía muscular. Y por otro lado, las que vamos a hablar en un primer momento son las lesiones que denominamos funcionales, es decir, son aquellas que no presentan una disrupción o un daño propiamente dicho para el tejido y que tampoco son evidenciables según un estudio médico, pero que aparecen por lo general de forma tardía o de forma secundaria a una exposición deportiva. Vamos a tener que tener en cuenta justamente eso, los síntomas para determinar que una lesión sea funcional y no que una lesión sea estructural. ¿Cuáles son los síntomas para una lesión muscular para darnos cuenta que es una lesión funcional y que no presenta ningún riesgo a largo plazo? Vamos a tener rigidez articular, vamos a sentir como fatiga en el músculo, es esa sensación como de sobrecarga después de un entrenamiento o de un partido exigente. Vamos a sentir como que la posición articular está distinta, es decir, no vamos a poder quizás extender la rodilla en el caso de los isquiotibiales o movilizar bien un tobillo por el tema de los gemelos. Vamos a tener también un aumento de lo que es la fatiga percibida, sensación de dolor, de hinchazón, y va a haber un deterioro en lo que es la función, tanto en la potencia muscular como en la posibilidad de realizar una contracción isométrica sostenida. Es, como decíamos antes, esa sensación como de sobrecarga, como de un dolor después de la actividad. Se la llama DOMS, ¿sí? Son dolores musculares a largo plazo, dolores musculares después de un tiempo, después de un día o 2 días de entrenamiento o de exigencia. ¿De qué forma las tratamos, estas lesiones funcionales de las que estamos hablando? Hay distintas herramientas. Seguramente muchos han utilizado elongaciones, bicicleta, caminatas, distintos ejercicios como para tratar de bajar ese dolor, bajar esos DOMS que llamamos, ¿sí? La elongación va a estar contraindicada en este caso, ¿sí? A diferencia de lo que mucha gente piensa, de lo que muchos realizan, la contracción está contraindicada por distintos motivos. Uno de los principales motivos es que se comprobó que genera un aumento en la concentración de creatinquinasa, que es una sustancia que se encuentra en los músculos justamente después de una actividad, que es una sustancia que se encuentra en los músculos dolorosos y fatigados, y la elongación lo que va a generar mayor aumento de esa sustancia en la musculatura. Tampoco disminuye el dolor o la sensación de dolor a corto plazo y tampoco disminuye lo que es la fatiga muscular. En ninguna de esas dos formas de tratamiento, ni de forma balística ni de forma pasiva, digamos, de forma estática. En cuanto a lo que es el tratamiento de contraste y las terapias de contraste, mucha gente solo está familiarizada con este tipo de tratamiento para los dolores musculares. Se comprobó que disminuye lo que es la concentración de creatinquinasa, disminuye lo que son los DOMS y también disminuye lo que es el dolor post ejercicio entre 24, 48 y 72 horas después de la exposición deportiva. ¿De qué forma se realiza el tratamiento? Se pueden realizar baños de temperatura de entre 10 y 15 grados para lo que es el frío y entre 38 y 40 grados lo que es la temperatura caliente de la bañadera o del recipiente en el cual se vaya a sumergir el jugador. Los tiempos de aplicación es 1 minuto de frío por 2 de calor. Sugiere una inmersión total o una inmersión por lo menos total de la musculatura afectada, en el caso de jugadores de fútbol, más que nada obviamente miembros inferiores, y se pueden realizar series 5 tanto de frío como 5 de calor durante un día y al día siguiente lo mismo, hasta 3 días, como decía, 72 horas post ejercicio. ¿Cuál es el mecanismo de producción que sugiere una recuperación con este tipo de tratamiento? Una vasoconstricción seguida de una vasodilatación a nivel de la musculatura que nos garantiza un lavado de metabolitos y una mejor oxigenación de la musculatura. También se comprobó que puede reducir la formación de lo que es el edema. Con respecto a la inmersión, en lugar de realizar terapias de contraste, quizás no es fácil
tener la posibilidad de contar con 2 bañaderas para realizar la terapia de contraste frío y calor. Se comprobó también que es muy útil lo que es el baño de inmersión, ¿sí? En este caso va a ser solamente de frío. También produce una reducción en los DOMS, produce una disminución de la concentración de creatinquinasa, reduce esa sensación de dolor o de fatiga y también se puede utilizar de la misma forma entre 24, 48 y 72 horas post estímulo o post ejercicio. En este caso el formato de tratamiento va a ser también similar en cuanto la temperatura del agua va a ser solamente fría, va a ser similar entre 10 y 15 grados. Se van a realizar también, como decíamos antes, una inmersión total, en el caso del futsal por debajo del tronco, de los miembros inferiores principalmente, y en un tiempo total de 10 a 15 minutos de aplicación. ¿Cuál es el mecanismo de acción que se genera? Hay un cambio en la presión hidrostática que nos asegura un cambio de fluidos que garantiza, como decíamos antes también, el lavado de metabolitos producidos en el músculo y una mejor oxigenación en la musculatura. Por último, tenemos como alternativa de tratamiento para estas situaciones de lesiones funcionales lo que es el masaje. Y en cuanto a un plantel grande, obviamente la alternativa que tenemos es el uso de foam roll o el rolo conocido, que se comprobó que tiene 5 efectos muy beneficiosos, similares a los anteriores, pero se agrega uno más, que es la disminución del cortisol circundante en la musculatura, que es una sustancia inflamatoria y genera dolor. El uso de foam roll y el uso del masaje en este caso también nos va a disminuir la contracción de creatinquinasa, nos va a reducir el edema, nos va a mejorar esa sensación de dolor y todo lo que veníamos diciendo como terapias beneficiosas. En este caso, el formato de tratamiento se tiene que usar inmediatamente después de la actividad, hasta 20 o 30 minutos después de la actividad física, y con una aplicación de entre 5 y 6 minutos por cada grupo muscular. El mecanismo de acción es simplemente que mejora el flujo sanguíneo en la musculatura y reduce el edema muscular por la compresión que se genera hacia cefálico. Haciendo un resumen de las terapias mencionadas, vamos a tener que está indicado el masaje manual, en el caso de poder contar con algún terapeuta, o con el uso del rolo para los distintos grupos musculares. La inmersión es muy útil y económica en cuanto a que no necesitas tener 2 distintos recipientes o 2 distintas piletas. Y también el uso de prendas compresivas o vendajes hasta 24 horas favorece lo que es el retorno circulatorio y mejora lo que es la sensación de edema en la musculatura. Según el criterio o según las posibilidades se pueden utilizar, como decíamos, terapias de contraste y también se puede utilizar recuperación activa, caminatas o bicicletas o el famoso tratamiento trote regenerativo. Repetimos como contraindicación la elongación. Peace and love, para decir lo que necesita el músculo, paz y amor en castellano. La P nos va a hablar de la protección de la zona, la E nos va a hablar de lo que es la elevación del miembro afectado por la lesión muscular estructural, la A nos va a decir que usemos antiinflamatorios, pero no abusemos de ellos, como vamos a ver a continuación. La C, una compresión en la musculatura con un vendaje, una muslera, nos va a ayudar en un primer momento para contener lo que es el sangrado. La educación del jugador, hacerle entender las distintas cosas y los distintos tratamientos que tiene que realizar. Y con respecto a lo que es la palabra love, vamos a tener load, que es la carga, ir cargándolo progresivamente. La O de ser optimistas, porque las lesiones musculares realmente tienen un buen pronóstico por lo general. La vascularización, ¿sí? Realizar trabajos de resistencia cardiorrespiratoria que quizás en un primer momento no involucren la musculatura afectada, pero si no tiene dolor puede realizar algún ejercicio de resistencia cardiorrespiratoria como bicicleta, natación o caminatas. Y por último la E, hacer mucho foco en lo que son los ejercicios de recuperación. Continuamos con lo que decíamos, las lesiones estructurales, entonces vamos a tener que tener en cuenta, y lo más importante que van a tener que tener en cuenta es poder identificarlas en una situación quizás de partido o de entrenamiento para no hacer jugar al jugador en el caso de que haya padecido alguna de estas, ¿sí? Y vamos a tener que tener en cuenta lo que es el mecanismo de lesión para las lesiones musculares y para las lesiones ligamentarias, también vamos a hablar de lo mismo. En cuanto a lo que es el mecanismo de lesión para la situación de lesiones musculares, van a ser una contracción muscular brusca, una sensación de golpe o pinchazo en la región, en las partes blandas, dolor a la palpación de las mismas, imposibilidad de alargar el músculo afectado y en algunos casos, en la mayoría de los casos, la presencia de hematoma en la zona. Y en cuanto a lo que son las lesiones ligamentarias, va a haber dolor, hinchazón, impotencia funcional, el jugador no va a poder jugar, es una lesión que lo va
a sacar de la cancha. Si hay una lesión ligamentaria, realmente muy difícil que pueda continuar. Y también, como la lesión muscular, va a haber presencia de hematoma en la zona. En cuanto al tratamiento de las lesiones musculares y lo que es la recuperación, vamos a hablar de que hay que tener en cuenta un dato importante, que no siempre son 21 días como se suele decir. Hay lesiones musculares que depende el lugar de la lesión muscular, van a tener un tiempo mayor de recuperación. Hay que tener en cuenta que si es una lesión más proximal, es decir, más cercana a la unión músculo-tendinosa, ¿sí?, va a tener por lo general un mayor tiempo de recuperación que esos famosos 21 días que se suelen decir en el caso de los desgarros. Cuando se da este tipo de lesiones, lo que tenemos que tener en cuenta es realizar movilidad y contracciones isométricas lentas, progresivas, a medida que pueda realizarlas el jugador. Siempre realizar ejercicios de técnica de marcha, técnica de carrera, para evitar que se genere mayor edema y mayor éstasis sanguíneo, es decir, estancamiento de la sangre. Evitar en un primer momento, por lo menos la primera semana, la contracción de la musculatura afectada. Ya luego, después de los 7 a 14 días, se pueden comenzar con contracciones más bien de carácter isométrico para aumentar la vascularización de la zona, ganar confianza, ganar fuerza, ya que uno de los factores principales que afectan este tipo de lesiones es la disminución de la fuerza. Y ya en la última semana se pueden comenzar con ejercicios excéntricos, de mayor carga, de mayor fuerza, para pasar después a lo que es el gesto deportivo. Siempre también hay que incluir en este tipo de tratamiento de recuperación de las lesiones las tareas de coordinación, de equilibrio dinámico, de equilibrio estático, de saltos, de aterrizaje y distintos gestos deportivos. En cuanto a las lesiones ligamentarias, como decíamos antes, la más frecuente es la lesión de esguince de tobillo, del ligamento lateral externo. Y lo que vamos a tener que tener en cuenta para la recuperación de este tipo de lesiones es que en un primer momento está indicado el uso de bota. Hasta los 10 días se suele utilizar, garantiza una mayor recuperación a largo plazo porque favorece la unión de los distintos puentes de cicatrización del tejido cicatrizal, que va a reemplazar lo que es el tejido conectivo, va a reemplazar lo que es el tejido ligamentario propiamente dicho. Realizar movilizaciones pasivas en un primer momento, realizar ejercicios de marcha, de descarga de peso. Pueden hacerse movilizaciones en la primera semana también con carga, con el pie arriba de un banco, de un escalón, realizar una flexión de tobillo y flexión de rodilla. Luego progresar con ejercicios de propiocepción. En un primer momento pueden ser sentados, si el jugador está muy dolorido, muy edematizado, pero luego ir progresando hacia ejercicios de propiocepción parados. Primero pueden ser en bipedestación, luego en monopedestación en el suelo, pasando luego a alguna superficie inestable, pero no volverse muy loco realmente con los distintos ejercicios en planos inestables, ya que lo que vamos a trabajar y a lo que va a desarrollarse el atleta en este caso es en plano estable y no es necesariamente volverse loco, como decía, con los BOSUs y con demás elementos. También incluir ejercicios de equilibrio dinámico, equilibrio estático, de coordinación, de técnica de carrera, ir progresando hacia la segunda semana con fortalecimiento ya de la musculatura periarticular, gemelos, peroneos, tibial anterior, pasar a ejercicios más funcionales como sentadillas con salto, peso muerto unipodal y progresar también hacia la última semana para tratar de llegar a la tercera semana recuperado y para jugar con ejercicios con pelota y con elemento de juego. Hola, mi nombre es Gisela San Giovanni, yo soy médica deportóloga y trabajo en Racing Club de Avellaneda. Hoy vengo a hablar de nutrición y de hidratación. Vamos a tratar ambos aspectos rápidamente. La nutrición deportiva afecta diferentes cosas. Una es la salud, eso es bastante obvio. Después también afecta el peso y la composición corporal. Muchas veces nos guiamos solo por el peso, que es una sola medida, pero la composición corporal es mucho más importante. A veces el peso no varía, pero está variando la composición corporal. Y con composición corporal nos referimos a los porcentajes de tejido adiposo o de grasa y de masa muscular, además del resto. Después también afecta la